Si hablamos de fantasmas, ¿en dónde cree usted que sea el lugar ideal para que los haya? Piensa en varias cosas. ¿Cuáles son los motivos que llevan a una persona tras la muerte a quedarse atrapada en este plano de existencia? ¿El rencor, la ira, el deseo de venganza? Puede ser. ¿El apego a ciertos lugares o a ciertas cosas? También puede ser. ¿El miedo? El miedo. El miedo a seguir su camino, a migrar de este plano porque quizá más allá está el castigo eterno. Si fue una mala persona, si cometió muchas cosas malas, tras la muerte estará esperando ir a dar directito con el de allá abajo. El miedo de eso no lo dejará ir. También, por supuesto, las cosas no resueltas, el deseo de decir algo, de contar algo, un fantasma testificador que desea contar lo que le ocurrió. Si usted lo piensa así, por ejemplo, un cementerio no es muy buen lugar. Por varias cosas. Primero, porque si alguien estaba muy apegado a una determinada persona, pues sería preferible que estuviera allá. Si tiene mucho miedo, se quedará en un lugar donde se siente seguro. Si tiene algo que decir con respecto a una cosa que le hicieron terrible y quiere denunciarlo y hacerlo saber, probablemente lo haga en el lugar donde eso ocurrió. El cementerio es donde se deposita la materia física, la materia orgánica, los cuerpos, los huesos. Ciertamente también hay ahí cosas, pero no es el mejor lugar. Si usted lo piensa bien, un lugar donde todo esto se conjunta podría ser una cárcel. Sí, una prisión. Y mientras más brutal haya sido esta prisión, por supuesto, lo que esté ahí atorado, aquellas personas que no han podido migrar, obviamente, serán mucho más violentas, porque si hacemos caso de la teoría de la supervivencia de la personalidad después de la muerte, que dice que aquel que fue un alma buena migra rápidamente, pero aquel que fue escoria es tan pesado como el plomo en el agua y se quedará atrapado. ¿Dónde están? Ahí. ¿Por qué no me acompaña? Vamos a visitar una prisión. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bien. Estamos en la Ciudad de México. Ya sabe, el monstruo gigante, con millones y millones de habitantes, automóviles durante las 24 horas del día que circulan frenéticamente en todas direcciones, transporte público, aviones, helicópteros, sirenas y muchas personas que caminan. Pero en este lugar, en este sitio que ahora mismo ve usted, esta fachada que parece un castillo, una obra extraña, en pleno barullo de la Ciudad de México, en medio de la actividad febril, está este sitio. Apenas cruzar la puerta parece que el mundo se detuviera. En el interior, millones de documentos se archivan, historias, relatos. Ahí está la muñeca endemoniada de la que le hablé en otro video. Es el Archivo General de la Nación de México. Ahora mismo al entrar hay un gran silencio. Es un sitio de lectura, de investigación. Hay científicos, historiadores, humanistas que buscan secretos entre los archivos. Pero el verdadero secreto de este sitio para ser tan silencioso es que fue una prisión. Y como tal, los muros son extraordinariamente gruesos, de piedra, argamasa. Pero además, sus muros guardan una enorme cantidad de historias que no solamente son historias en el sentido más tradicional de la palabra, sino historias en el terreno de lo paranormal. Y es que este edificio que hoy guarda el Archivo General de la Nación de México, en su tiempo fue conocido como el Palacio Negro. No solamente porque las piedras habían tomado una coloración negra, sino por lo que ocurría dentro. Y su nombre, la prisión de Lecumberri. Este sitio comenzó a funcionar
como un proyecto a finales del siglo XIX. Verá, México en ese entonces, a finales del siglo XIX, era un país que tenía unas diferencias increíbles. Por una parte estaban las personas poderosas, pudientes, políticos, parte del clero y gente que tenía un gran poder. Pero había una mayoría inmensa de personas en condiciones terribles, en hambruna, muriendo. Otros eran llevados casi en calidad de esclavos a trabajar en minas, en bosques. Era un México totalmente desigual. Era una situación además tremenda porque en las grandes ciudades como la Ciudad de México, las diferencias habían generado obviamente una enorme delincuencia. Lo mismo ocurría en los caminos, lo mismo ocurría en las zonas costeras en donde los asaltos a las embarcaciones, la piratería, todo esto era producto de una sociedad totalmente desequilibrada. Pero también hay que señalar algo. En ese tiempo, el gobernante de México era Porfirio Díaz, un general que se había hecho camino luchando, era un general de campo, un general de guerra. Incluso había luchado contra el propio Benito Juárez, el benemérito de las Américas, un personaje ilustre. Su propuesta había sido que no había reelección. Ya sé que dice usted, este tipo está loco. No, Porfirio Díaz en su momento se levantó en armas contra la reelección, en 1871. Pero después, cuando ya estuvo en la silla presidencial, le gustó aquello, le gustaron los quitasombreros, las caravanas, los aplausos y decidió quedarse ahí. Trajo progreso, sí. Porfirio Díaz se convirtió en un dictador de mano dura, un hombre que estableció aquello de fusílalos en caliente. Sin juicio, ¿para qué? Son delincuentes, mátalos. Búscate un paredón donde y ejecútalos y luego pon a alguien a enterrarlos. O cuélgalos o haz algo. Pero no tenía ganas de cuidar a la gente. Sin embargo, para el siglo XIX, hacia finales del siglo, el crecimiento de las ideas mucho más modernas y humanas, por ejemplo, de Francia, Inglaterra, Europa, a México le parecieron estupendas. Y el progreso también comenzó a llegar, primero con los trenes, luego las grandes fábricas con generadores eléctricos, luego el alumbrado, el drenaje. La Ciudad de México siempre se inundaba. Así es que inventó un canal para que salieran las aguas y aquello comenzó a funcionar bien. Inventó el psiquiátrico, un hospital psiquiátrico. No solamente un lugar donde ir a aventar a las personas con problemas mentales, sino un hospital psiquiátrico con médicos, con especialistas, con estudiosos. Y llegó el momento en el que era muy mal visto que anduvieran matando por todas partes delincuentes. No podía ser esto de que este tipo robó. Mátalo. Ahí mismo. No. Eso era muy mal visto a ojos del mundo. Había que construir una prisión modelo. Y entonces se diseñó una prisión modelo. Era una prisión basada en diferentes diseños. Tomó algunos diseños europeos, franceses, luego tomó el modelo Filadelfia de los Estados Unidos, celdas silenciosas con aislamiento para que recapacitaran sobre lo hecho, pero también con el modelo de reinserción social. Una prisión en la que no sería una escuela del crimen. La prisión como tal también tendría que ser extraordinariamente segura. No pierda de vista que México era un país muy violento, así que los delincuentes que llegarían ahí probablemente tendrían gavillas de delincuentes detrás de ellos que intentarían rescatarlos, por lo que tendría que ser extraordinariamente segura. Y como tal, se diseñó un edificio de grandes muros, cimientos profundos, basados en pilotes para llegar al estrato duro, porque en ese lugar, los terrenos de la familia Lecumberri, una antigua familia española acaudalada, el terreno era agrícola y muy suave, así es que fue una obra de ingeniería tremenda. El resultado era una prisión modelo, diseñada en un sistema conocido como panóptico, en donde hay una torre central, desde la cual se pueden ver ciertas ramas como si fueran los rayos de una bicicleta, que son las crujías, en donde están las celdas. Los guardias patrullan las celdas, y los guardias son vigilados por el jefe desde la torre panóptica en el centro. Desde ahí puede ver todas las puertas de las celdas, puede ver a sus vigilantes cómo van y vienen haciendo los rondines, puede ver si alguien está por ahí haciendo alguna fechoría. Era una estupenda idea, pero además, la prisión de Lecumberri tenía 20 talleres, de tal manera que los reos, al ingresar, tomaran alguno de estos talleres. No solamente se trataba de encerrarlos un ratito y que luego salieran a robar, no, sino de prepararlos,
capacitarlos, enseñarles a leer y a escribir. Tendrían también juegos para que de alguna forma pudieran liberar la ira, todo esto. Había talleres de box. Había también juegos de ajedrez, muchas cosas. El proyecto como tal era sinceramente muy interesante. También tenía la zona de castigo. Había detrás de cada celda, de cada crujía, al final de cada crujía, una pequeña celda que era conocida como el apando. El apando estaba diseñado para ser un sitio totalmente nefasto. Una puerta totalmente cerrada con una pequeña mirilla, sin ventilación, sin servicio sanitario. Era una celda de castigo. Y además con condiciones horribles, porque posteriormente se colocaría justo abajo del apando un baño sauna, un baño de vapor, que era un privilegio que se pagaba, pero cuyo calor subía y el pobre reo que estaba ahí las veía fatales. Apando deriva de la palabra española apandar. Apandar quiere decir apartar, guardar, encerrar, proteger lo suyo. Así es que este lugar era un sitio de encierro, pero había otra zona peor todavía. Había una zona que era conocida como el Torreón Sur. El Torreón Sur no eran celdas. En realidad era una especie de radial, un círculo que tenía un torreón en medio de vigilancia y a su alrededor, en forma de radios, estaban pequeños pasillos descubiertos, totalmente enrejados, sin ningún tipo de protección contra la intemperie. Estas celdas eran especialmente dedicadas a los más violentos y los más peligrosos. El objetivo, romper la voluntad, para después reinsertarlos en la sociedad. La idea podía parecer estupenda, pero al igual que muchas grandes ideas, la realidad del México de principios del siglo XX era otra. La prisión, diseñada para albergar unos 800 hombres reos, unas 140 mujeres y alrededor de 400 menores. Para 1908 tenía 5.000 internos. La prisión había sido estrenada en 1900. El 29 de septiembre del año de 1900, el presidente general don Porfirio Díaz, el dictador que en ese momento gobernaba, inauguró con bombo y platillo la moderna prisión, pero de tener 1.200, 1.300 reos, se convertiría en un asco con 5.000 personas. Imagine usted, a pesar de que hicieron algunas pequeñas ampliaciones y adecuaciones, una pequeña celda como esta que le estoy mostrando llegaba a albergar 20 reos. Y esto derivaba de algo muy simple, la corrupción. México tenía estas diferencias sociales tremendas. La gran mayoría de los reos eran personas que eran catalogadas como de la tercera clase social. Así, tal cual. Eran los pobres, los miserables, los que vivían hacinados, los que asaltaban, rateros, asesinos por borrachos. El primer hombre que fue encarcelado ahí fue porque mató a un tipo con el que discutió estando borracho, otro porque mató a su patrón por robarle un dinero. Entonces, era gente con un estigma tremendo. Pero en la ciudad había también gente poderosísima que seguía cometiendo crímenes, igual que hoy en día. El asunto es que si aquello no se sabía y se podía maniobrar de alguna manera dentro del ámbito de la corrupción, esa persona jamás pisaba la cárcel. Pero si el escándalo era tal que comprometía a las autoridades, esa persona encumbrada seguramente iría a dar a Lecumberri. Pero a diferencia de los demás, este podría tener, claro, mediante un pago semanal riguroso, podría tener una celda propia, cómoda, a gusto, poder acceder al baño de vapor, tener alimentos en su propia celda, preparados desde el exterior, visitas especiales, vamos a llamarles de esa forma, que no eran visitas conyugales, sino la entrada de personas de la prostitución, etc. Todo esto se pagaba. Pero además, la propia cárcel comenzó a desarrollar autogobierno. Algo que ha ocurrido muchas veces y muy pronto. Cada crujía, cada una de estas radiales en donde estaban las celdas tenía su propio gobierno. Un mayor, un sargento, cabos y los soldados. Estos se encargaban de los cobros. No importaba quién fueras o qué hubieras hecho. Si entrabas ahí, pagabas. Y si no pagabas, te golpeaban, te cortaban, te metían al apando y si te ponías pesado, te mataban.
Además, las condiciones fueron deteriorándose muy rápidamente porque México entra en la Revolución en 1910. El 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana. El pueblo se levanta contra Porfirio Díaz. Así es que llega un momento en que no hay gobierno, no hay dinero, llega un gobierno provisional, llega otro, asesinan al presidente electo, a Francisco Indalecio Madero, y entonces se hace un caos, hasta el punto en el que la prisión se queda con los guardias, porque estos vivían de eso, vivían de lo que cobraban a los reos, pero sin dinero de parte del gobierno. Las condiciones ahí deben de haber sido terribles, pero como fue progresando aquello, para los años 40, más de 5,000 reos, muchos de ellos sin tener una condena, sin tener siquiera un juicio, sin tener nada, tenían que ingeniárselas para conseguir dinero y poder pagar por comer, por tener un espacio donde pararse. Llegó un punto en el cual, según se contaba, muchos de los reos dormían parados, y para no caerse e ir a golpear a otro y que se armara, se amarraban, porque las celdas eran demasiado pequeñas y no había espacio para recostarse, ni siquiera para sentarse. En este lugar, por supuesto, había muertes constantes. El que no pagaba, el que se alebrestaba, el que intentaba algo que no estaba permitido. Y cada celda pertenecía a una crujía, y cada crujía tenía una cierta especialidad. Había la crujía de la droga, la crujía de los rateros, la de los asesinos. Había una en donde había personas de preferencia homosexual. Esta crujía era únicamente para este tipo de personas, para estas personas que en ese momento era considerado un delito, y eran encarcelados ahí. El resultado es que esta crujía, que era conocida como la crujía J, de donde derivó un apelativo grosero y ofensivo que se ha usado durante muchos años, deriva de eso, de que la crujía destinada a las personas de preferencia homosexual era la crujía J. El problema es que eso se volvió un negocio también, porque al no poder tener acceso al área femenina, porque había un área, la L, que era de mujeres, ahí la situación era más complicada, porque la crujía L estaba únicamente bajo control de los propios policías que custodiaban la cárcel. Ellos regenteaban aquello como una forma de prostitución, aun cuando había niños. En la fotografía que le he mostrado ahora mismo se observa una de estas celdas en donde las mujeres que están ahí tienen a sus hijos pequeños con ellas en la misma celda, en donde todo está en el mismo lugar, el baño, el lavamanos, la ropa. Obviamente las condiciones eran atroces, pero en la crujía J, las personas que iban a dar allá eran explotadas por parte de los propios reos. El que se negaba podía encontrar la muerte con mucha facilidad. Así que este lugar, en medio de dolor, miedo, desesperación, muchos de los que llegaban ahí decían que habían llegado a la grande y de la grande no se sale. No se trataba solamente ir a dar al tambo, como le llamaban, sino ir a dar a la grande. De la grande no se sale. Esta era la prisión, la madre de todas las prisiones y la que más miedo daba. Porque ahí dentro, si no pagabas, te podían matar, golpear, explotar, lo que fuera. En medio de todo esto, las emociones, la tristeza, el hecho de que también había numerosas personas que realmente nunca cometieron ningún crimen. Por una sencilla razón, porque no había ninguna investigación. Había un muerto, ¿quién lo mató? Él. Vas para adentro. ¿Cuáles pruebas? ¿Cuál investigación? Era un momento en el que México estaba en una crisis total. Uno de los gobiernos sucedía a otro, de pronto había un caudillo, de pronto había otro. Después de todo esto se viene encima la guerra cristera de los años 30, donde el gobierno ejerce un control absoluto de la iglesia y hay una persecución religiosa y entonces el pueblo se levanta en armas en ciertas regiones del país y se vuelve a armar la balacera. Ese es el mundo en donde se tejieron las historias de Lecumberri. El hecho es que ahí dentro, poco a poco, la prisión se volvió obsoleta. Para 1956 había dejado de ser la madre de todas las prisiones y se había convertido en la prisión preventiva, para aquellos que aún no tenían juicio, que estaban en proceso, que estaban sin condena. Otras prisiones más modernas habían sido ya asignadas para los presos con condena confirmada. Pero las historias seguían ahí.
Años después, en 1976, hartos del estigma de esta prisión que había servido como cárcel para presos políticos, para desapariciones, durante las revueltas de 1968, cuando los estudiantes asumieron actividad de protesta y hubo manifestaciones poco antes de las Olimpiadas de México 68, y hubo una masacre de estudiantes. Muchos de ellos fueron llevados a garrotazos por militares a Lecumberri. Muchos de ellos nunca salieron de ahí. Así es que tenía un estigma. En 1976 deciden cerrarla y demolerla. Sin embargo, un grupo de intelectuales, historiadores, arqueólogos consideraron que no era apropiado. Para 1982, después de 6 años de abandono, se convierte en el Archivo General de la Nación. Ese edificio bonito que usted ahora ve y que está lleno de fantasmas. Después de esta larga introducción, pero que vale la pena para saber de dónde salió este edificio, a lo largo de los años se han contado muchas historias. Las más comunes, las más conocidas son, por ejemplo, la de Don Jacinto. A Don Jacinto le decían el venado. Le decían el venado por los cuernos. Su mujer lo metió a la cárcel. Así, tal cual. En algún momento la señora estaba harta de Don Jacinto, lo acusó de algo y lo mandó a Lecumberri. Para que él no siguiera haciéndola pesada y no fuera a meterla en problemas, ella le prometió que vendría a verlo cada sábado y que luego lo sacaría. Nunca volvió. El hecho es que años después, cuando comienza a operar como Archivo General de la Nación y comienzan a haber visitantes, al cerrar el archivo, a las 8 de la noche, cuando ya no había nadie, comenzaban las labores de limpieza. Y es cuando los conserjes comienzan a darse cuenta de cosas muy raras. Uno de ellos relataba que en cierta ocasión, mientras hacía el aseo de una de las crujías, que ahora se llaman galerías, notó que había un hombre sentado en una banca. Cerca de él, un hombre sentado con un traje raro, como gris, como decolorado sobre todo. Triste, ahí sentado. Aquel conserje, sorprendido por la presencia de aquel individuo, se acerca y le pregunta: «Oiga, ¿y usted de dónde viene? ¿Cómo entró?». Aquel hombre no responde inmediatamente, pero le vuelve a preguntar: «Oiga, ¿cómo entró?». Y aquella plática deriva en que este hombre le dice: «Es que no ha venido ella, no ha venido Amalia, no ha venido a verme. ¿Dónde está Amalia?». Y aquel hombre le dice: «No sé, pero ¿cómo entró usted?». «Pero es que dijo que me iba a venir a ver». Cuando el conserje se da la vuelta para dejar la escoba e ir hacia la caseta frontal a buscar algún guardia, al momento que deja la escoba y su elemento aquel en la cubeta, voltea y el hombre ya no está. Durante años, diversos empleados del Archivo General de la Nación han reportado esto. A Don Jacinto, el venado. Amalia, su esposa, nunca volvió, nunca lo fue a ver, obviamente. Este hombre se quitó la vida. Otro que está por ahí es el padre de una familia muy extraña. Es un caso que también vale la pena retomar. El protagonista que dio origen a la historia del Castillo de la Pureza, un hombre que encerró a su familia durante 19 años, pero que ha habido mucho debate entre si fue cierto o no fue cierto, si fue falsamente acusado o no. El hecho es que este hombre de apellido Pérez fue allá a dar a Lecumberri cuando lo atraparon. Pero no resistió y terminó quitándose la vida. Se colgó en una de las celdas. Él aseguraba que no había hecho lo que decía su familia y se sintió traicionado. Durante el último careo que tuvo, le gritaba a una de las hijas, a uno de los hijos le gritaba: «Librecito, no mientas». El niño se llamaba Libre Pensador. «Librecito, no mientas». Muchos años después de que se quitó la vida en 1972, hay quienes aseguran que al pasar por ahí, de pronto se escucha: «Librecito, librecito». Para quienes no conocen la historia, no entienden lo que está ocurriendo. Otra de las historias que se cuenta es la del charro negro, que aseguran que se ve por ahí un hombre vestido de negro que deambula por los pasillos, pero cuando de pronto desaparece, se escucha un lamento terrible que recorre la galería completa de punta a cabo y que hace hasta vibrar los vidrios. Pero estas son historias más o menos recientes. A mí la historia que más me impresiona es una historia que nos contaron hace muchos años. Es una historia del abuelo. El abuelo era un médico,
Para 1930 se había recibido de la carrera de médico, era doctor. No quería irse. Había mucho trabajo lejos, pero él quería estar cerca de la que sería su esposa en la Ciudad de México. Un buen día, un conocido suyo, que trabajaba en la prisión de Lecumberri, lo recomienda para que entre a trabajar como médico en el dispensario. En la parte de atrás y dentro del complejo penitenciario había unas bardas de 6 metros de altura impresionantes, pero ahí estaba el servicio médico. Era muy simple, tenía una especie de mesa de quirófano, un área para encamar a los más enfermos. Digamos que era una pequeña clínica. Este hombre entra a trabajar ahí y su jornada era, según contaba, un día completo, día de descanso, día completo, día de descanso. Era una jornada muy agotadora. Lo que se esperaba que llegara, obviamente llegaba. Llegaban personas enfermas de disentería, con unas diarreas que se iban, porque la comida era asquerosa. Muchos de los reos no tenían platos. No había platos como tal. Cuando llegaba el rancho, como le llamaban a la comida, eran unas ollas horrorosas con algo ahí que se servía con una especie de cucharón en lo que tuvieras. Algunos guardaban una pequeña lata que les vendían los mafiosos. A cambio de pagar por tener el derecho de comer esa basofia, les daban una lata. Pero aquellos que no podían pagarla, comían poniendo las manos y tragando como si fueran animales. Otros, más avesados, lo que hacían era poner la camisa, haciendo un pequeño doblez para que les arrojaran ahí el cucharón y de ahí comerlo rápidamente. Pero tenga en cuenta que las condiciones de salubridad eran nulas. 20 personas en una celda en donde solamente había un inodoro y un lavamanos para todos y que obviamente no funcionaban. La gran mayoría, salvo en las celdas de lujo donde se pagaba por el privilegio, la gran mayoría el inodoro no servía y en el apando no había. Así es que las condiciones de salubridad eran horribles. Después venían los golpeados, los que no habían aceptado algo, los que no habían cooperado, los que no habían pagado y eran golpeados. Los acuchillados, muchos de los cuales no sobrevivían. Aun cuando llegaban a la enfermería, este servicio médico, y después eran trasladados a un hospital, la gran mayoría no sobrevivía. Las heridas eran con armas de lo más variado y de lo más extraño. Algunas de ellas eran verdaderamente cavernarias. Un trozo de piedra, una vara, una lata abierta, servía para arma, para matar. Los que llegaban con heridas por haber sido atacados sexualmente. En algún momento, lo que el doctor Solís recordaba y platicaba como una anécdota extraña fue lo que comenzó a ocurrir cuando llegaban muchachos que parecían estar en shock. No estaban golpeados, no habían consumido drogas, no tenían para comprarlas ni nada de esto, no eran drogas, pero estaban en shock. No reaccionaban, se les hablaba, no parpadeaban, parecían ausentes, temblaban, estaban fríos. Algunos de ellos incluso presentaban problemas severos de respiración. La pregunta era qué les había ocurrido. Algunos no podían hablar. Tomaría un rato y dándoles algún sedante, algún pequeño medicamento narcotizante de los pocos que había por ahí, estaban muy limitados, hasta que se comenzaban a tranquilizar y contaban. La historia de don Jacinto es una historia de amor, ciertamente. La del charro negro es una historia musical, si usted lo quiere ver así, porque lo que esta gente vivía en aquellos años era mucho peor. Estando en la celda, de pronto comenzaban a sentir como algo se les subía, pero no era el muerto. Era algo frío, gélido, que se les abrazaba, que los tocaba, pero no lo veían. De pronto, a mitad de la noche, se oían los gritos de uno de estos presos que, alarmado, horrorizado, comenzaba a gritar en frenesí mientras era atacado por algo que no se veía, que no estaba ahí. Los demás miembros de aquella celda, horrorizados, corrían a cubrirse unos con otros en un rincón o pegados contra la puerta. Las puertas no eran rejas, eran puertas cerradas que tenían una escotilla que el guardia podría abrir para echar un ojo adentro si quería echarlo. Las más de las veces no lo hacían, porque como las mafias controlaban las diferentes crujías, lo que ahí ocurriera, ahí se quedaba. Cuando al amanecer se abría la puerta,
Algunos de estos muchachos estaban ausentes. Algunas de las historias que recordaba el doctor Solís, que en paz descanse, eran sobre todo de la zona de los reos peligrosos, donde estaban los asesinos. Él contaba eso, que le parecía increíble que este muchacho que se había agarrado a navajazos con otros pandilleros, había degollado a 3, cosas horribles, de pronto llegaba así. Los ataques eran, sobre todo en la madrugada. No había para dónde correr, no había cómo esconderse, era dentro de las celdas. Otros aseguraban que los ataques eran en los talleres, pero los que más perturbados terminaban eran los del apando. Sí, los que iban a dar a esta celda de castigo, en donde quedaban encerrados a veces durante varios días. Ahí dentro, lo que había era el demonio. Así es como lo describió uno de los reos que llegó a la enfermería, totalmente ausente. Estaba ido, venía con una arritmia cardíaca espantosa, los ojos totalmente abiertos, delirante. La presión arterial iba y venía por todos lados, como si le hubieran dado algún tipo de droga muy fuerte. Sin embargo, conforme fue pasando la noche, amaneció y el hombre recuperó un poco el color. Platicó que ahí dentro había sido agredido por algo que no podía ver. No había nadie, estaba solo. No le había tocado que lo encerraran con otros 3 o 4, sino que lo habían mandado solo. Ese muchacho se recuperó. Lo que le había atacado ahí, sin embargo, no era la primera vez y atacaría a otros, que no terminarían muy bien. Algunos perdieron la razón. Simplemente perdieron la razón. No volvían en sí. Acababan hablando locuras y se iban. Terminaban mal. Para muchos sería el efecto del encierro, la droga, pero no es así. Había algo más ahí, y tiene toda la lógica. Uno de los casos que más recordaba era el de un hombre que había sido encarcelado por un asunto de dinero. No era un delincuente como tal. Era alguien que había sido acusado de tomar algo o de malversar algo. El hecho es que ni siquiera tenía juicio ni condena. Fue a parar a una de las celdas junto con otros 3 o 4. Había tenido suerte. Alguien había pagado para que no estuviera en una celda de 20. Una de esas noches hacía mucho frío. Obviamente no había cobertores, no había ningún tipo de cosa, cada quien se protegía con lo que podía. En medio de esa noche, de pronto, comenzó a escuchar que uno de sus compañeros de celda comenzó a gritar. Horrorizado, uno de los que tenían la cama. La cama no era otra cosa que una especie de camastro de concreto, sin ninguna cubierta ni nada, pero era un privilegio poderse recostar ahí. Por lo menos se podían estirar, y comenzó a gritar, pero como si tuviera algo cubriéndole el rostro. Cuando él se incorpora a ver de qué se trata, observa que el compañero aquel de celda está moviéndose, como convulsionándose, con algo en la cara. Un trapo, una almohada, algo, pero no hay nadie. Es como si el tipo se estuviera asfixiando él solo y manotea e intenta hacer algo. Él se levanta y lo sacude, le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y es cuando siente que aquello lo envuelve. Lo envuelve, está a oscuras. Pero aún a oscuras, entraba, por la ventana de cada celda que daba hacia el exterior, entraba algo de luz. Y es cuando percibe que esa cosa lo sujeta y empieza a sentir un frío que lo hiela, que no puede respirar, que no puede moverse, que lo paraliza. El frío lo deja entumido. Para ese instante el tipo que estaba acostado, ya se ha incorporado, todavía como lloroso, como nervioso, va hacia el rincón donde está el inodoro buscando un poco de refugio. Otro que estaba por allá se le pega y otro más, pero el defraudador, como le llamaba, se queda parado en medio de la celda con aquello que lo está sujetando y le impide respirar al tiempo que lo frío lo quema, hasta que finalmente lo suelta. Cae al piso duramente. Al amanecer, cuando abren las puertas, está ahí tirado inconsciente. Cuando preguntan qué pasó, nadie dice nada. Sería hasta días después, cuando uno de los compañeros, acercándose por ahí a preguntar cómo seguía el amigo, platicaría lo que había ocurrido y cómo había ocurrido. Quizá la parte que más impresionó al doctor Solís es cuando le platicaron que aquel sujeto
no estaba en el suelo, sino que lo tenía lo había levantado unos 40 o 50 centímetros por arriba del suelo. Las celdas tenían 3 metros de altura, así es que había espacio, pero aquello lo había levantado hasta que aquel hombre se había puesto probablemente amoratado, no sé yo, por la presión y había caído. El reo volvería en sí, platicaría un poco lo que le había sucedido, pero no volvería a ser el mismo. Las historias que se fueron tejiendo ahí también involucraban la zona del Torreón Sur, la llamada Puerta 8, en donde estaban aquellos reos de castigo, aquellos que se consideraban los peores. Los iban a dejar ahí a la intemperie, muchos de ellos no volvían. No importaba realmente. Algunos eran enemigos políticos del caudillo de turno. Así que el objetivo no era recuperar a nadie, sino más bien ahí dejarlo y que no se volviera a saber de ellos. En este sitio, hoy en día todavía pasan cosas raras. Se cuenta que en ese lugar, a partir de las 8 de la noche se reúnen los gatos a maullar. Y sí, en 1982, como parte del programa de reconstrucción y de modernización, se llevaron gatos. Había una plaga de ratas impresionante. Cuando se convierte en el Archivo General de la Nación, aparte de ratoneras, venenos y todo lo que usted quiera y mande, se llevaron gatos. Por la plaga de ratas, tiene sentido. Pero no se alimentaban ahí. No tenía un sentido que fueran ahí, religiosamente a ciertas horas de la noche, a este lugar, que es la puerta número 8, la que da a la zona en la que llevaban a los peores. Así que, si bien hoy en día podemos platicar la historia del fantasma que llora por un buen amor, o la de un personaje oscuro que grita, la realidad es que aún estando en uso la prisión, tenía suficientes historias como para volver loco a cualquiera. Ciertas celdas se sabía que tenían eso, y había que pagar por no ir a dar allá. Había la celda de las caricias le llamaban. En esta celda las personas que entraban sentían caricias. Sí, por supuesto. No había nadie que estuviera acariciando. De pronto el reo a mitad de la noche sentía caricias de contenido erótico. No eran caricias como la de una madre a su hijo, sino caricias de contenido sexual. Obviamente el reo, al darse cuenta de esto y despertarse, buscaba echarle bronca al que estuviera haciéndole maldades, pero no solía ser ninguno de sus compañeros, y es que en esa celda se decía que en una de esas ocasiones en las que se contrataron los servicios de uno de los que venían de la celda de la Crujía J, el cliente se pasó un poquito y terminó cortándole el cuello. Y sigue estando ahí, o por lo menos ahí seguía. El doctor Solís no duraría mucho tiempo en la prisión. Muy pronto, asqueado de lo que veía, de la corrupción, de la falta de medicamentos, de la imposibilidad de ayudar a nadie y la falta de interés. Si alguien llegaba herido por un navajazo, por una puñalada, en lo que le avisaban a una ambulancia y era trasladado a un hospital, estaba muerto. Aun cuando el médico corría a pedir ayuda, aun cuando pidiera, no había nada que hacer, no había ningún interés. El que entraba en la grande estaba perdido. Así de sencillo. Hoy siguen estando ahí los fantasmas. Para quienes han ido, seguramente habrán sentido aquello. Recientemente un conocido nuestro estuvo haciendo investigaciones en el archivo. Y apenas entrar, lo primero que sientes es que hay alguien contigo, aun cuando no hay nadie. Aquellos que vivieron el horror de la prisión de Lecumberri, muchos de ellos quizás sigan estando ahí. Y ahora, si me lo permite, vamos a mandar algunos saludos y felicitaciones para olvidarnos de los horrores de Lecumberri. Comencemos por mandar una felicitación muy cordial a Elder Jesús Sánchez Escobar, que está en Comitán, Chiapas, y cumple el 10 de septiembre. Para Edgar, de parte de Galaxy Diamond, él cumple el 10 de septiembre. Ricardo Montelongo, nuestro amigo que está por allá en Australia, en aquellas regiones remotas, él cumple el 11 de septiembre. Le mandamos un fuerte abrazo.
a Ricardo y un saludo muy cordial a su esposa. Para Eduardo Batasuna, él cumple el 15 de septiembre, pero mejor lo felicitamos de una vez. Samaria López saluda y felicita a su abuelo Carlos Cortés en Colombia. Él cumple el 13 de septiembre y es seguidor del programa. Muchas gracias. Daniela Lederer, ella cumple hasta el 18, pero vamos avanzando poco a poco y de una vez le mandamos una felicitación anticipada. Queremos agradecer para Minor Covers, quien nos ha hecho un donativo a través de los corazoncitos de los videos que se llama Super Thanks, y para nuestro amigo Otivo, que también nos ha apoyado. Queremos también felicitar a Lilia Rodríguez. Lilia Rodríguez cumplió el día de ayer, 7 de septiembre, pero aprovechamos y le mandamos la felicitación aunque sea un poquito tarde. Para Mari, que ya fue su cumpleaños, pero vamos a felicitarla. Elder Jesús Sánchez Escobar, que es el 10 de septiembre, ya lo habíamos felicitado, pero lo volvemos a felicitar. Y bueno, tenemos una lista de saludos muy grande para Gustavo Vera desde Nueva Jersey. Saluda a su papá Rubén y su mamá Lilia. Ellos están en Atlisco, Puebla. Muchos saludos para allá. Concepción Espitia y su esposo Felipe Cuellar en Ciudad Valles, en San Luis Potosí, un lugar muy bonito, por cierto. Elena y Lorenzo, que nos escuchan mientras trabajan en casa en la isla de Cozumel. El paraíso verdaderamente. Ángeles Cuevas y su mamá, de 94 años, que están en Chihuahua, en el norte de México, el estado grande de México. Para Tati Bell, que recibió a su nieto Oliver. Oliver nació el 28 de agosto, así es que Tati Bell ha de estar como loca de gusto. Muchas felicidades a todos por casa, Tati Bell. Juan Luna Hernández saluda a su hijo Daniel, a quien no puede ver por la pandemia, pero ambos son seguidores. Les mandamos un abrazo a los dos. Qué bueno que nos acompañen y que esto sea un medio para unir a la familia. Olga Macías y César Valdés, que nos ven juntos. Guadalupe y Cristóbal, que están en Murcia, en España, y también nos ven juntos. Un abrazo hasta aquellos territorios. Charlie Andrea saluda a su hija Abril Sofía, que cumplirá 8 años. Le mandamos un abrazo y le invitamos a que vea Cuentos de Bandera Blanca. Es un poco más adecuado para ver que Relatos del Lado Oscuro. Ricky Baez, que es baterista y está en Buenos Aires, le mandamos una felicitación y un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Buenas noches y que descansen en paz.